al paciente y no les puedes hacer nada ya. Ya no hay mucho que ofrecerles más que rehabilitación. Entonces es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Tenemos 16. Hasta un poquito más que entre los demás. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo está por Cancún o Playa del Carmen ahorita con las lluvias? ¿Está inundado? Hay muchas lluvias. Sí, todos los días ha estado lloviendo. Todo el tiempo. Sí, pues Hay igual mucha que humedad. Chetumal. Mucha. Está horrible, toda la noche llovió. Ahorita hay los ríos de agua. No hemos podido lavar la ropa. Ay, sí, pretextos. Ahorita no me he podido bañar porque hace frío. Ni bañarnos. Casi. No hay agua. Es que no hay agua y tampoco la luz. Bueno, aquí en Xulxala se ha ido el agua. Pero si agua cae un montón del cielo. Con la lluvia. De hecho, agua de lluvia. Sí, sales, te jabonas, bueno, sí. saltas otra vez a la lluvia y ya. Con eso. No hay excusa para bañarse. Sí, Exacto. creo que con esa agua va a bañar rato. ¿Se dan cuenta que el agua de lluvia no quita el jabón? ¿No qué? El agua de lluvia no quita el jabón. Ah, sí, queda resbaloso. No, Ajá, no sabía. No. ¿Quién sabe por qué? Pero no quita el jabón. Lo voy a intentar rato. Tampoco el agua de pozo. ¿En serio? Ajá. Es porque es alcalina. Ah, es cierto, el agua alcalina. Tenemos La agua de lluvia, alcalina. sí. Pero Tiene más. ¿por qué es alcalina? No estoy seguro, pero lo estaba leyendo hace poco, que las sustancias alcalinas tienen esa particularidad, son resbalosas. Ah, sí. Pero, o sea, lo que no explico, ¿por qué va a estar alcalina el agua de la lluvia? La contaminación. Se ve ácida, ¿no? Tiene sentido. Porque pues, la contaminación lleva lluvias La ácidas. lluvia ácida. Ajá. Buen punto. A menos Pero que tengamos entonces aplica más para el agua de pozo. el agua de pozo, sí. Pasa que es agua dura, el agua de pozo es agua dura y tiene muchísimos, Muchas sales. muchas Muchas sales. cosas. Ajá. Probablemente es por eso. Por eso es que tenemos mucha litiasis aquí en toda la región nosotros. Muchísima litiasis por las sales que tiene el agua. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué si todos toman agua de botellón, agua purificada? Y no es cierto. Muy poca gente toma agua purificada. No lo filtran. Ajá. El agua que vale 10 pesos, los rellenables, esas tienen más concentraciones, ¿no? De sal. Sí, tendría que hacerle, bueno, se tiene que hacer un estudio para ver qué tan blanda es el agua. Se supone que la está ultrafiltrada. Yo tomo de esa de 10 pesos. Pero es que también, acá, en particular aquí en Chetumal, por lo que he visto, hay muchas casas que tienen de esos recolectores de agua de lluvia. Ah, sí, el de los curvatus. Ajá, no sé cómo le dicen. Sí, de hecho Capaz le por va. eso. Ajá. De hecho, cuando Chetumal se fundó, no tenían agua potable, entonces usaban el curvatu, que era un recolector de agua de los techos, para tomar el agua. Aparentemente el agua de la lluvia no tiene sales, entonces lo que entiendo, que por eso es que no hay tanta litiasis si tomas agua de lluvia. Pero por causa de contacto con la tierra hay muchas sales. Ajá. De hecho, está muy rica el agua de lluvia. Sí, está rica. Sí, El agua de Chetumal es muy diferente a la de Cancún. Recuerdo que cuando estaba allá en la división, se me caía mucho el cabello con el agua de Chetumal. En cambio, aquí en Cancún casi no. ¿En serio? No sé si En estaba muy México clorada, cae negra. no lo sé. Ajá. ¿Quién sabe cuál será la causa? El estrés A mí mejor. también me pasaba lo del cabello. Se me cae mucho y cuando estuve en playa, no. Culpa del gobierno. Sí, o sea, es un complot. Quiere pelones a los chetumaleños. Nos quieren matar. Para que compren shampoo anticaída. Ándale, eso es. Método de mercado. Tío Nacho. Tienen convenio con el tío Nacho. Muy bien, pues yo creo que ya vamos a empezar porque ya tenemos 18 participantes. Los demás han tenido problemas con la lluvia.
Ok, vamos a hablar de lo que es la enfermedad cerebrovascular. Aquí más que nada enfocado al proceso isquémico, porque ya habrá otro tema para el hemorrágico. Pero sí, hablamos principalmente de lo mismo, la patología, bueno, no la patología, sino los síntomas son similares. Bueno, es más que nada un síndrome clínico que se va a caracterizar por el deterioro neurológico inmediato, o sea, súbito. El paciente va a estar hablando y de repente va a dejar de hablar o va a tener alguna región del cuerpo sin movimiento. Entonces ahí viene el término ictus, que se refiere más que nada a una isquemia cerebral o hemorrágica secundario a un proceso de disminución del flujo de sangre a cierta parte del cerebro. Entonces el ictus más que nada nos habla de falta de aporte sanguíneo en esa región. Como hablábamos, por ejemplo, con la trombolia pulmonar, con el infarto miocardio, estamos hablando de una obstrucción de un vaso sanguíneo. Aquí cuando hablamos de un ictus isquémico, estamos hablando de lo mismo, la obstrucción de un vaso que no está llegando la sangre a cierta región del cerebro y eso va a hacer de que esa parte no haga sus funciones vegetativas que ya estaban establecidas. Como epidemiología, así rápidamente vamos a ver que el 80% van a ser isquémicos, únicamente el 20% va a ser hemorrágico, entonces tenemos más pacientes con infartos cerebrales que hemorragia. Aquí, déjame quitar esta cosa de aquí. Ok, en México, la causa del EBC no es tanto a causa de muerte, sino es la causa de una disminución en la actividad laboral, o sea, pérdida económica para el país, puesto que realmente la mayoría que sufre un evento vascular cerebral queda incapacitado para seguir laborando, entonces son pacientes que ya no hacen su vida normal, ya no pueden trabajar, alguna medida del cuerpo ya no les ayuda, van a estar postrados, van a necesitar ayuda en casa, o sea que es un alto gasto para la familia y para el país. Entonces entraría como una cuarta causa de muerte en México y más que nada en las causas de muerte más alta pues es el hemorrágico. El isquémico es raro de que tengan una muerte por un infarto isquémico, pero sí es la segunda causa de invalidez. Entonces aquí cuando invalidez pues sí nos preocuparía, puesto que muchos pacientes pues ya no vuelven a ser los mismos, ya no regresan a hacer su vida normal. Y es la segunda causa de demencia. En los adultos, la causa de demencia principalmente es por eso, por un infarto cerebral. Ok, ¿cómo lo vamos a dividir? Principalmente en dos grandes grupos, isquémico y hemorrágico. El isquémico vamos a hablar de lo que es un infarto cerebral global, que eso implicaría gran parte del cerebro, que el cerebro se obstruya principalmente en las ramas principales del polígono de Willis. Y el focal ya viene siendo una sola región. Y del focal tenemos dos grandes grupos, que es el AI, o es la isquemia cerebral transitoria, o el ICT, como lo conocemos nosotros los mexicanos, el ICT y el infarto como tal establecido. Los dos van a ser de las mismas causas, pueden ser trombótico, embólico o hemodinámico. Cuando hablamos de esos tres factores, hablamos de tres causas diferentes. El embólico es, como decíamos la pasada, tiene que migrar el émbolo de un sitio a otro para que éste obstruya algún vaso sanguíneo que se encuentre en cierta región. De las primeras causas del embólico, estamos hablando de la fibrilación auricular principalmente, que es una de las enfermedades que produce demasiados microtrombos, que es porque el corazón no late en forma adecuada y lo que hace más que nada es que la sangre esté girando dentro de lo que es la cavidad del ventrículo y esta ocasiona mucha esta sanguínea y trombos que se van a liberar y van a obstruir alguna parte de un vaso sanguíneo a nivel cerebral. Entonces el embólico es una de las primeras causas que hay.
la FA. El trombótico, pues el problema del trombótico es así por la mala dieta que se lleva, aterosclerosis, dislipidemias, diabetes, hipertensión. Todos van a generar que se formen trombos a nivel vascular. Aquí recordemos nuevamente la lesión endotelial. Hablaremos nuevamente de lo que es las cicatrices que dejan una placa inestable dentro del vaso sanguíneo. Y esa placa inestable va a generar agrupación o agregación plaquetaria, y eso causa la obstrucción del flujo. Hay otro infarto o isquemia transitoria que es hemodinámico. El hemodinámico realmente es por disminución de flujo, pero no está directamente relacionada con un vaso sanguíneo a nivel cerebral. El flujo se está robando, y el flujo está robando es por otras causas. En este caso, si hablamos de un choque hipovolémico, el flujo no va a estar llegando al cerebro y va a causar un tipo de EBC hemodinámico. El paciente empieza con deterioro neurológico. Si no tiene flujo en alguna parte de su cerebro, va a empezar con focalización. La focalización significa de que alguna parte del cuerpo, ya sea derecho o izquierdo, no se mueve, entonces está focalizado, se dice. O bien que tenga una crisis hipertensiva, y esa crisis hipertensiva disminuye el flujo a nivel cerebral por una vasoconstricción severa, y eso va a causar una encefalopatía hipertensiva y va a dar datos de deterioro neurológico igual como un EBC. Cuando vimos encefalopatía hipertensiva, veíamos que el diagnóstico diferencial era un EBC establecido. Entonces, al disminuir o al revertir la causa que está generando, este tipo de evento va a disminuir y va a mejorar. Entonces, aquí ya vemos que este paciente pues va a revertir todos sus síntomas. Cuando hablamos de isquemia cerebral transitoria o de infarto de miocardio, hablamos solamente de tiempo. Cuando hablamos de ICT, hablamos de 60 minutos únicamente. 60 minutos, que si el paciente persiste más allá de los 60 minutos, ya no se denomina isquemia cerebral transitoria. Entonces se denomina ya evento vascular cerebral isquémico establecido. Si el paciente mejora, se llama con tendencia a la mejoría. Pero después de 24 horas ya está establecido, el paciente no mejora, ya es un infarto establecido. Entonces, nomás tenemos que hablar de tiempo. Porque yo recuerdo que hace unos 10 años a la isquemia cerebral transitoria decían que era 24 horas. Si 24 horas mejoraba, era una isquemia cerebral transitoria únicamente. Pero después que se inició la trombolisis, que venía un tiempo de 3 horas, decían, tienes 3 horas para dar el trombolisis a un EBC isquémico. Entonces ya no aplicaba la isquemia cerebral transitoria, porque decías, bueno, le diste una trombolisis a una isquemia cerebral transitoria, entonces si el paciente mejoró en 24 horas, no era un infarto establecido. Entonces, por eso cambiaron tiempos. Ahora son 60 minutos para isquemia cerebral transitoria, y después de eso ya es un infarto establecido con tendencia a la mejoría, o ya un no establecido sin cambios. Entonces, hay diferentes tipos de infarto, en el cual tenemos, como ya dijimos, el aterosclerótico, el cardioembólico. El lacunar es cuando hay una obstrucción de un vaso muy pequeñito, algún perforante cerebral, y esta ocasiona nada más daño muy localizado en alguna estructura. El problema es que cuando esa estructura era muy importante, por ejemplo, el área de Broca, y tiene un lacunar el paciente en el área de Broca, pues el paciente no va a poder hablar, va a quedar con disartria, entonces el paciente va a querer expresar lo que dice y no va a poder. Entonces, esto es el infarto lacunar que daña en una región de importancia. Ok. En cuanto al hemorrágico, pues más que nada tenemos que ver dónde está el sitio de hemorragia, hay que ver qué zona está afectada, pero eso ya se vería en otra clase. Entonces aquí tenemos las 3 causas: el trombótico, el embólico y el hemodinámico. Entonces estas ya las hemos explicado, entonces además que las veamos nuevamente. Vamos a hablar de etiología. La etiología más que nada es primero, factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tiene el paciente? Si es paciente diabético, hipertenso, cardiopatía crónica, estamos hablando que un paciente que tenga dislipidemia crónica, estamos hablando de lo que es una lesión endotelial, estamos hablando de que es un problema aterotrombótico.
Si sabemos que él tiene fibrilación auricular, pues estamos hablando de un embólico, de un factor embólico que va a ocasionar, o bien si alguna alteración hemodinámica, pues es lo que va a ocasionar el cuadro. Entonces, aquí cuando hablamos de trombótico, hablamos de que tenga el paciente factores de riesgo, como hipertensión, embólico, alguna angiopatía amiloide, fibrilación auricular, que es la principal. Hemodinámico, aquí en hemodinámico hay un síndrome que se llama el síndrome del robo de la subclavia, no sé si lo han oído ustedes, pero es un síndrome en el cual hay una estenosis de la subclavia hacia lo que es el cerebro. Entonces aquí lo que hace es robar el flujo para el brazo. Cuando el paciente hace esfuerzo con el brazo, o sea, levanta pesas o algo, ese flujo se roba hacia el brazo y disminuye hacia el cerebro y el paciente presenta síncope. Entonces ahí es hemodinámico el problema. Entonces, similar a eso se refiere el infarto hemodinámico, que hay robo de flujo por alguna alteración en el corazón, no, en el cuerpo, perdón. Ok, esto ya lo mencionamos. Enfermedades lacunares, como ya mencionamos cuáles son las lacunares. Enfermedades hematológicas. Aquí en enfermedades hematológicas hay una enfermedad que se llama el síndrome de antifosfolípidos. El de antifosfolípidos es un paciente que va a generar demasiada trombosis, demasiados trombos que van a obstruir diferentes vasos. Entonces, aquel que tiene el síndrome de antifosfolípidos continuamente va a tener tromboembolia pulmonar, evento vascular cerebral. Entonces, es un paciente que continuamente debe estar anticoagulado para evitar eso. Ahora, como hablamos del isquémico, realmente nos habla de lo que es una oclusión total o parcial de un vaso sanguíneo. Entonces, si es una oclusión parcial, hablamos de la liberación de este mismo, hablamos de una eczema cerebral transitoria. Cuando es total, hablamos de lo que ya es un infarto cerebral. Entonces, cuando es global, va a comprometer a todo el encéfalo. Pero cuando es focal, hablábamos de lo que es una eczema cerebral transitoria, hablábamos de tiempo de 60 minutos. Cuando es el focal, pero es un isquémico ya establecido, hablamos de 24 horas. Si no hay cambios en 24 horas, no hay tendencia a la mejoría, ya se llama establecido. Entonces aquí el infarto cerebral con tendencia a la mejoría es antes de 24 horas. Los subtipos que hay, pues por aterosclerosis, cardioembolismo, la oclusión de vasos pequeños como son los infartos lacunares, la etiología indeterminada, por ejemplo, los antifosfolípidos, alguna otra enfermedad que puede ocasionar. En los factores de riesgo, pues ya lo que mencionamos, todos los factores de riesgo que puede haber en un paciente. Hablamos de fisiología. Recordemos que el cerebro debe sobrevivir, pero con flujo sanguíneo. Debe ser rico en flujo sanguíneo para que el cerebro sea al 100%. Aquel que tiene una disminución de flujo es un paciente que va a tener alteraciones en el retraso mental, en el cual va a tener pérdida de la memoria, o mejor el aprendizaje es lento, etc. Pero el cerebro en sí va a recibir un 20% del gasto cardíaco del total del cuerpo, aproximadamente entre 800 a 1000 litros de sangre en cada minuto. Entonces, la circulación del cerebro es muy rica, entonces tiene muchísimos vasos sanguíneos que van a nutrir al cerebro. De oxígeno va a ocupar aproximadamente un 3 a un 5 mililitros por cada 100 gramos minuto de tejido cerebral normal, lo que es la oxigenación cerebral. Y de glucosa va a tener 5.7 a 7.6 miligramos por cada 100 gramos de tejido cerebral normal. Aquí lo que mantenemos más que nada es la presión arterial media. Si hay una autorregulación entre 150 y 170 para la presión arterial media, y esto va a repercutir lo que es en la presión de perfusión cerebral, porque es la que va a tener al fin y al cabo, es la que nos va a dar el daño cerebral severo. ¿Y qué es lo más importante del cerebro? Pues esta estructura, el polígono de Willis. El polígono de Willis es la base
la circulación cerebral. El polígono de Willis es la estructura más importante del cerebro, porque si esa se obstruye, el flujo del cerebro va a disminuir completamente. Y vemos cómo están formados, ya lo saben ustedes de memoria, la circulación anterior, la lateral y la posterior. Esta circulación viene de dos vasos principales, que es la arteria basilar y lo que es las carótidas. Entonces las carótidas van a generar el flujo anterior y la basilar el flujo posterior. De estas ramas se van a unir a nivel del cerebro para que den el flujo a todo el cerebro en sus partes anterior, lateral, posterior, superior, inferior. De todas las ramas del cerebro van a salir de este polígono. Por eso es una estructura muy, muy importante. Y los síntomas generados van a ser de acuerdo a la lesión que tenga el vaso sanguíneo, en donde va a obstruir el vaso sanguíneo. No sé si alguien me pueda decir cuál es el infarto más frecuente, en donde se obstruye frecuentemente en este polígono de Willis. La arteria cerebral media. Muy bien, la media, ¿por qué la media? No sé eso, doctor. No sé si es por la cercanía con carótida o No. no sé. No sé por qué. Ok, ¿alguien que sepa por qué la cerebral media es la más frecuente? ¿Nadie? No. Ok, porque una de las causas que genera muchos trombos ahí es porque tiene muchas uniones, es la que tiene más, ¿cómo les puedo decir? Angulaciones, se une con diferentes vasos. Entonces, en esas angulaciones o uniones es donde el flujo va a estar disminuido y es donde se obstruye la arteria, es donde llega y se tapa con un trombo. Entonces, el émbolo llega ahí y además de que es la más larga de la unión que tiene de cada circulación anterior y posterior, es donde van a estar unidas, es donde se va a obstruir más, por eso es que es más frecuente. Entonces, tenemos que hay circulación cerebral anterior, en el cual va a estar dado por la arteria carótida interna, la arteria cerebral media, y entonces estos van a unir lo que es la circulación anterior. Luego la circulación posterior, que es más que nada dado por las arterias vertebrovasculares, lo que es la vertebral y la basilar, y esta es la que va a dar la circulación posterior. Bueno, y hay vasos penetrantes que estos van a ir hacia lo que es planos profundos o superficiales. Estos van hacia abajo o hacia arriba. Y esos son vasos muy pequeñitos que pueden dar infartos lacunares. Bueno, ¿y qué está pasando realmente cuando hay un flujo disminuido, se obstruye el flujo a nivel de alguna de esas arterias? Lo primero que va a disminuir es el oxígeno. O sea, que el flujo, dices tú, bueno, no tengo sangre, pero tengo oxígeno, pues no importa, pero no. Acordemos que en la sangre va el oxígeno. Entonces, lo primero que va a generar es eso, que haya una disminución de flujo y lo que va a afectar principalmente es que va a haber un proceso de excitación a nivel celular porque está alterado, no tiene oxígeno y lo que empieza es a trabajar más rápido para llegar a producir las demandas que el cerebro requiera. Entonces aquí va a haber neurotransmisores excitatorios como el glutamato. El glutamato en sí lo que va a hacer más que nada es liberar mucho calcio que va a entrar en la célula. Es lo que decía yo la vez pasada. Esto vamos a estarlo viendo en todas las alteraciones cerebrales. Entonces el calcio en sí lo que va a hacer más que nada es que va a sobreestimular a la célula y lo que va a producir más que nada en primera es un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio liberando las lipasas y aquí va a activar las vías de la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, pero principalmente la ciclooxigenasa en el cual va a liberar el ácido araquidónico y el ácido araquidónico recordemos que va a liberar las prostaglandinas y estos van a ser procesos inflamatorios, van a liberar mucha inflamación a nivel cerebral. Entonces, al haber una disminución de oxígeno y al haber liberación de la que es
de la vía ciclooxigenasa, se produce una inflamación con liberación de radicales libres. Los radicales libres que es ocasionado por una oxidación por hipoxia. Entonces, aquí los radicales libres principalmente van a ocasionar un daño directo a lo que es la célula. Son destructores de la célula. Entonces, los radicales libres son sustancias de oxidación celular, que son sustancias que van a dañar más a la célula. Todo esto va a generar que haya una glucosa anaeróbica, puesto que la glucosa y el fosfato van a estar trabajando demasiado rápido, entonces generan lo que es una acidosis, se va a producir el ácido láctico. Y entonces esto, a la vez de que ya hay ácido láctico, hay acidosis, más radicales libres, más un problema inflamatorio severo, van a empezar a formar proteínas anómalas. Las proteínas anómalas van a generar que esto ya no trabaje en forma adecuada. Entonces, todo lo que se forma en forma anómala, lo que tiene al final es un pronóstico que es una muerte. Entonces va a generarse lo que es la apoptosis. Entonces, la apoptosis lo que más que nada va a hacer es una muerte celular ya programada por un problema que viene ya de formación anómala de proteínas. Entonces, aquí la cuestión es que antes de todo eso, pues se libera tanto un problema inflamatorio, un problema de oxidación, un problema de acidosis, y todo esto va a generar al final la muerte cerebral. La muerte cerebral que si es únicamente focal, pues este cerebro va a quedar totalmente dañado y esa región realmente ya no va a volver a funcionar. Y ustedes dirán, bueno, entonces la rehabilitación, ¿para qué va a ser? Pues cuando se inicia la rehabilitación, el cerebro es nuestra computadora. Entonces lo que hace es que en algunas otras regiones del cerebro van a empezar a funcionar con lo que hacía esa región muerta. Si el lóbulo, ¿qué puedo decir? Temporal está infartado, está muerto, el lóbulo parietal empieza a tomar esa función, y que si el brazo no se movía al estar haciendo un esfuerzo continuo de mover el brazo, entonces eso va a hacer que el mismo organismo vuelva otra vez a mover esa extremidad. Es muy lento y desesperante que empiecen otra vez, pero al final mucha gente lo ha logrado y ha salido adelante. Entonces, ¿qué está pasando? Pues principalmente a los 10 segundos de que se obstruye el flujo, empieza a haber una alteración en la actividad eléctrica neuronal. Entonces las proteínas inmediatamente dicen, ¿sabes qué? Pues no hay una buena oxigenación. Empezamos a crear una síntesis proteica para tratar de reemplazar el daño que hay. Los 30 segundos, la bomba de sodio y potasio ya empiezan a tener una pérdida de la función neuronal. Entonces aquí, ya al minuto de esto, ya empieza a haber la producción de ácido láctico y empieza a haber cascada isquémica. Entonces, el cerebro, recordemos que el cerebro es un órgano que está muy vascularizado. Entonces, a la falta de aporte, inmediatamente lo resiente perfectamente. A los 5 minutos ya hay cambios celulares ya dañados en organelos intracelulares. Entonces aquí ya empieza a haber muerte neuronal. Entonces aquí lo importante es el tiempo que nos tardemos en revertir ese cuadro, es lo más importante. Por eso es que en el evento vascular cerebral el tiempo de ventana para trombolisis es muy corto, porque aquí la muerte neuronal va avanzando de forma exponencial. Al minuto ya empieza a haber muerte neuronal, pero lo bueno es que tenemos millones de células neuronales nosotros, entonces por eso es que sobrevive el cerebro. Si fueran muy pocas, en un momento dado, 5 minutos ya estuvieran muerte cerebral. Ok, si se llega a obstruir la arteria cerebral anterior, pues más que nada nos van a dar síntomas así como que establecidos, así dice cerebral anterior, bueno, esperamos que tenga este tipo de síntomas. Esto más que nada lo puse como para enseñanza, para que ustedes vean dónde está la afección y dónde causa el daño. Pero les voy a ser francos que yo he visto pacientes con arteria cerebral media dañados y tienen otros síntomas muy diferentes
a lo descrito en los libros, en los artículos. O bien tienen el frontal afectado y tienen otros síntomas que no concuerdan. Entonces, los libros mencionan esto, los artículos mencionan este tipo de lesiones. Entonces, para enseñanza, pues sí, pero ya en la vida real no se case con la idea que van a encontrar esto. Cuando la arteria cerebral anterior se daña, vamos a tener un déficit motor importante, déficit sensitivo, va a haber apraxia, paresia, va a haber parálisis de pierna del lado contrario. Aquí recordemos que hay fibras cruzadas. Si yo tengo el infarto en región parietal derecha, la focalización va a ser del lado izquierdo. Entonces yo no voy a poder mover el lado izquierdo. Entonces recordemos que son fibras cruzadas. Si el infarto está al lado derecho, el izquierdo no se va a mover. Entonces no esperen que el derecho también no se mueva, no. El cerebro es con fibras cruzadas, totalmente diferente, es contralateral. Si es la arteria cerebral media se va a dividir en tanto superior como en inferior, o sea, hacia arriba, hacia abajo y lo que es en sí el punto medio. Cuando esta se daña, lo que es las ramas que van hacia arriba, las superiores, lo que va a haber igual es una hemiparesia contralateral, pero no se va a afectar la pierna, únicamente el brazo. Entonces el paciente nada más no va a mover el brazo, la cara se le va a desviar, pero la pierna va a estar con movimiento. Pero si la afección es del lado izquierdo, recordemos que está el área de Broca y el paciente va a tener alteraciones en el lenguaje. Entonces, cuando tenga una arteria cerebral media superior, puede tener afecciones en el lenguaje y disminución de movimientos. Cuando es la inferior, ahí sí ya va a haber una hemianopsia homónima contralateral, deterioro de funciones sensoriales, corticales principalmente. Va a haber anopsias, negligencias. Si se va a afectar principalmente el grado dominante, o sea, si por ejemplo el hemisferio dominante, en este caso el derecho, va a afectar la zona de Wernicke. Entonces la zona de Wernicke va más que nada enfocado a lo que es memoria, a lo que es la zona del despierto, el habla correcta. Entonces va a estar afectado totalmente esto. Cuando la arteria cerebral media se obstruye en forma completa, ahí ya es más daño y ahí mi paresia completa, ahí la mitad del cuerpo no se mueve para nada. Va a haber afección sensorial, la mano, el brazo va a estar afectado, va a haber igual en mianopsia homónima, afasia. Entonces todo esto se va a generar de acuerdo al sitio de obstrucción que hay. Si se daña la articulación posterior, aquí el paciente va a estar muy dañado. Cuando es la posterior, realmente al paciente le da muy mal. ¿Por qué? Porque va a entrar en un síndrome de enclaustramiento. El síndrome de enclaustramiento ustedes se van a dar cuenta cuando hay un paciente enclaustrado, es un paciente que como si hubieran cerrado en una jaula y quiere salir de ella. Es lo mismo cuando tiene un síndrome de enclaustramiento. El paciente abre el ojo, pero no te puede hablar, no te puede decir nada, nada más con la pura mirada te sigue, como diciéndote, ayúdame. O sea, con la misma mirada nada más, como si el paciente estuviera enclaustrado y no se puede liberar. Entonces, es un paciente que va a estar en estado de coma. Cuando se afecta la arteria carótida interna, realmente el problema no es grave, porque hay muchas ramas que le van a dar flujo al polino de Willis. Entonces, si es únicamente la obstrucción de la arteria carótida interna, cuando mucho puede haber una ceguera parcial, pero se recupera porque el flujo va a estar llegando de otras zonas. Entonces, no hay mucho daño. Bueno, tenemos poco tiempo. No sé, Estrella, si puedes reiniciarlo otra vvez para que sigamos. Sí, Doc, ahorita lo reinicio. Bueno.